Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. En, en esta ocasión vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Veamos, ¿qué son las funciones trigonométricas? Son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para entender mejor vamos a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que uno de sus ángulos sea recto, o sea de 90 grados. Este ángulo es de 90 grados. Veamos. Para entender mejor, vamos a nombrar los lados. Los lados de un triángulo, que son la hipotenusa y los catetos. Ahora vamos a dibujar un ángulo aquí. Vamos a suponer que este ángulo sea un ángulo beta. Ya. Lo que está opuesto a 90 grados, ese de acá siempre se va a llamar hipotenusa. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos nombrar de este ángulo, poniendo como referencia este ángulo beta, entonces este lado es cateto opuesto respecto a este ángulo, ¿ya? Y el otro lado será cateto adyacente. ¿Bien? Eso es un triángulo rectángulo. Ahora vamos a dibujar el ángulo de este lado, ¿ya? De este lado. Dibujando el ángulo de este lado, vamos a suponer que el ángulo sea un ángulo alfa, ¿ok? Entonces, la hipotenusa sigue siendo el mismo, siempre es el opuesto de 90 grados. Ahora, en este caso ya cambia el cateto opuesto del cateto adyacente. ¿Por qué? Porque ya nos referimos a este ángulo de acá, al ángulo alfa. Entonces su cateto opuesto, como su nombre dice, para el ángulo alfa será este lado, y su cateto adyacente será el cateto que falta, ¿no? Cateto adyacente. Veamos acá. Pongamos en cualquiera de los lados, podemos poner el ángulo. Vamos a poner en este lado, ¿no? En este lado vamos a poner un ángulo beta. Vamos a trabajar con este ángulo beta. ¿Ya? Ahora a la hipotenusa vamos a poner un valor. Vamos a suponer que el lado del triángulo o la hipotenusa valga A, el cateto opuesta valga B y el cateto adyacente valga C. Veamos. En este caso, ¿cuál sería el seno del ángulo beta? Vamos a poner seno del ángulo beta. En este caso, ¿cuál sería el seno del ángulo beta? Seno del ángulo beta es cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto entre la hipotenusa. Es seno del ángulo beta. Entonces sería cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ves? El coseno del ángulo beta. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Seno del ángulo beta va a ser igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora pasamos a tangente de beta. ¿A qué es igual tangente de beta? Va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Va a ser igual cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? Ahora, seno ya tenemos, el coseno y el tangente. Los demás que son del seno, que es el cosecante, del coseno, que es el secante, y tangente, el cotangente, son, ¿no?, lo contrario. Es decir, de seno es cosecante. Pongamos acá, cosecante.
si de seno era cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cosecante será la hipotenusa sobre cateto opuesto. Igual, del coseno. Si del coseno es secante, la hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Ves? ¿Qué más? La cotangente es igual que si tangente, pero lo contrario, ¿no? La cotangente va a ser igual, entonces, cateto adyacente sobre la cateto opuesto. Eso es. Veamos acá. Seno de beta, cateto opuesto sobre la hipotenusa, sería igual entonces a ¿qué? B sobre A. ¿Qué más? Coseno de beta. Coseno beta sería C sobre A, ¿no? Tangente de beta sería B sobre C. Y la cosecante, como ya nosotros sabemos, es lo contrario del seno, sería A sobre A. Y la secante sería lo contrario de coseno. Y la cotangente, contrario de tangente, ¿no? Eso sería las razones trigonométricas, ¿no? El seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Ahora veamos un ejercicio, ¿no? Un ejemplo. Acá nos dice hallar las razones trigonométricas del ángulo de 37 grados, ¿no? O sea, el triángulo ABC. El triángulo ABC. Acá nos da los lados del triángulo, que son 40, 30 y 50, ¿no? En este caso vamos a hallar seno, a cuánto equivale, coseno y el tangente, ¿no? Vamos a hallar acá. Veamos acá. Veamos. Como nosotros primeramente vamos a hallar seno, ¿a qué sería igual? Seno de 37 grados vamos a hallar. ¿A qué es igual seno de 37 grados? Supuesto sobre la hipotenusa. Eso siempre tenemos que recordar, ¿no? ¿A qué será igual si supuesto sobre 30 sobre 50? Simplificando esto de acá, simplificando 10 tendremos 3 quintos. ¿Vamos? Tenemos 3 quintos. Ahora pasamos a coseno. Coseno del ángulo 37 grados. ¿A qué es igual el coseno? 40 entre 50. Que es igual. Entonces coseno será igual 40 entre 50. Simplificando tendremos que es 4 quintos. Ahora pasamos tangente. Tangente sabemos que es igual 30 sobre 40. Entonces sería igual a 30 sobre 40. Simplificando tendremos 3 cuartos. Ahora sí, vamos a poner que es el cosecante. Ya sabemos que el cosecante es lo contrario de cero. Sería cosecante de 37, ¿no? O sea, no es recíproco, no sería 50 sobre 30. O sea, sería 50 sobre 30. El coseno, ¿no? Perdón, si simplificamos. Y sería contrario. Ahora, el coseno tiene como secante. Sería secante 37 grados. Si el coseno era 40 entre 50, el secante de 37 será igual a 50 sobre 40. Simplificando tenemos 5 cuartos. ¿Ya? Ahora la tangente cotangente, ¿no? Es igual, sería 40 entre 30. Y simplificando tendríamos 4 tercios. Ustedes saben, seno siempre va en cosecante. Seno va con cosecante. Coseno va con secante. Coseno va con secante. Y tangente va con cotangente, ¿no? Veamos. Seno de 37, 3 quintos. Entonces su cosecante será 5 tercios. Es lo contrario. Eso tienen que acordarse siempre. Eso es todo por hoy. Gracias, amigos.